Pablo, un siervo entregado a Cristo, fue llamado para llevar el mensaje más poderoso, el Evangelio de Romanos, capítulo 1, Dios. Un mensaje prometido desde tiempos antiguos, anunciado por los profetas y confirmado en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, resucitado con gloria y poder. Este Evangelio no es solo para unos pocos, sino para todas las naciones, y en él encontramos gracia, propósito y un llamado a vivir en obediencia a la fe. Pablo ansiaba visitar a los creyentes en Roma, fortalecer su fe y compartir con ellos el poder transformador del Evangelio. Pero, ¿por qué este mensaje es tan crucial? Porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. En él se revela la justicia de Dios, mientras que su ira se manifiesta contra aquellos que, con sus acciones, distorsionan la verdad. Desde el principio, la creación misma ha dado testimonio del poder y la divinidad de Dios, dejando a la humanidad sin excusa. Sin embargo, muchos cambiaron la gloria del Creador por ídolos y placeres corruptos, cayendo en una espiral de impureza y rebelión. El resultado fue devastador: mentes reprobadas, corazones endurecidos y una sociedad entregada a la maldad, la envidia, el engaño y el desprecio por Dios. No solo practican estas cosas, sino que las celebran. ¿El Evangelio sigue siendo relevante hoy? Absolutamente. Es la única esperanza para un mundo que se aleja cada vez más de la verdad. No te pierdas este mensaje impactante que puede transformar tu vida. Dale like, suscríbete y comparte. Capítulo 2. Cuidado. Lo que condenas en otros podría condenarte a ti mismo. Muchos juzgan con dureza a los demás sin darse cuenta de que hacen lo mismo. Pero el juicio de Dios es justo y nadie podrá escapar de él. No se trata solo de señalar el pecado en otros, sino de examinar el propio corazón. Dios, en su paciencia, da oportunidades para el arrepentimiento, pero quienes endurecen su corazón acumulan consecuencias para el gran día de su juicio. Cada persona será recompensada según sus acciones. Quienes buscan la verdad y la justicia recibirán gloria y vida, pero quienes se rebelan contra la verdad enfrentarán angustia y condenación. No hay favoritismos con Dios. No basta con escuchar su palabra, sino que hay que vivirla. Aquellos que la obedecen, aunque no tengan conocimiento formal de ella, muestran que la ley está escrita en sus corazones. Pablo advierte a quienes se creen guías espirituales: ¿estás practicando lo que predicas? ¿Te jactas de conocer la ley, pero desobedeces sus principios? No basta con tener un título religioso o cumplir rituales externos, lo que realmente importa es un corazón transformado. Lo que Dios busca no es la apariencia, sino la transformación interior. La verdadera identidad espiritual no se mide por lo externo, sino por un corazón renovado por el Espíritu. ¿Estás viviendo lo que crees o solo señalando a otros? No te pierdas este mensaje que puede cambiar tu vida. Dale like, suscríbete y comparte. Capítulo 3. No hay justos. Pero hay esperanza. ¿De qué sirve tener un título religioso o cumplir con rituales si al final todos estamos en la misma condición? Dios confió su palabra a un pueblo, pero la infidelidad de algunos no anula la fidelidad de Dios. Él sigue siendo veraz, aunque los hombres sean mentirosos. Algunos intentan justificar su pecado diciendo que si su maldad resalta la justicia de Dios, entonces no deberían ser juzgados. Pero eso es un engaño. Todos, sin excepción, estamos bajo el peso del pecado. Nadie es justo por sí mismo, nadie busca a Dios por iniciativa propia. La humanidad se ha alejado, ha caído en maldad, engaño y violencia, y no hay temor de Dios en sus corazones. La ley nos deja en evidencia, nos muestra lo lejos que estamos de la justicia divina, pero no puede salvarnos. ¿La solución? La justicia de Dios se revela de otra manera, a través de la fe en Jesucristo. No importa de dónde vengas o qué hayas hecho, todos hemos fallado, pero Dios ofrece redención gratuita por su gracia. Jesús fue entregado como sacrificio para traer perdón a los que creen. Así, Dios demuestra su justicia y, al mismo tiempo, se convierte en el justificador de aquellos que confían en Él. Entonces, ¿queda espacio para el orgullo? Para nada. Nadie puede salvarse por sus propias obras. La salvación es un regalo basado en la fe, no en méritos humanos. Dios no es solo para unos pocos, Él es Señor de todos, sin distinción. ¿Cómo podemos ser justificados delante de Dios? No te pierdas este mensaje que puede transformar tu vida. Dale like, suscríbete y comparte. Capítulo 4. Abraham, nuestro antepasado, no fue justificado por sus obras, sino por su fe. Si hubiera sido por sus acciones, tendría razones para sentirse orgulloso, pero no delante de Dios. La Escritura dice que él creyó en Dios, y esto le fue contado como justicia. Si alguien recibe un pago por su trabajo, no es un regalo,
sino algo que se le debe. Pero cuando alguien confía en Dios para ser justificado sin depender de sus propias acciones, su fe es lo que cuenta para justicia. David también habló de la felicidad de aquel a quien Dios perdona sin necesidad de méritos personales. Dichosos aquellos cuyos pecados son perdonados y a quienes Dios no les tomará en cuenta su falta. Ahora bien, ¿este privilegio es solo para los que han seguido ciertos ritos religiosos o también para los que no? Abraham fue considerado justo antes de recibir cualquier señal externa. Su fe fue suficiente, y la señal que recibió después fue solo una confirmación de la justicia que ya tenía por su fe. Así, se convierte en padre no solo de quienes cumplen con ciertas reglas, sino de todos los que siguen el camino de la fe. La promesa que Dios le hizo a Abraham y su descendencia, de que heredaría el mundo, no se basó en la ley, sino en la justicia que proviene de la fe. Si la promesa dependiera de cumplir normas, la fe no tendría sentido y la promesa quedaría anulada. La ley solo trae castigo, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso, la promesa se recibe por fe y por gracia, para que sea segura para todos los descendientes de Abraham, tanto los que siguen la ley como los que siguen su fe. Abraham confió en Dios, quien da vida a los muertos y llama a lo que no existe como si ya existiera. Aunque las circunstancias eran imposibles, creyó y se convirtió en padre de muchas naciones. No dudó, aunque su cuerpo y el de Sara ya no podían tener hijos. En vez de dudar, su fe se fortaleció y dio gloria a Dios, convencido de que Él cumpliría su promesa. Por eso, su fe fue contada como justicia, pero esto no fue escrito solo para él. También es para nosotros, que creemos en Dios, quien resucitó a Jesús. Él fue entregado por nuestras faltas y resucitó para hacernos justos delante de Dios. Capítulo 5. Hemos sido justificados por la fe, lo que nos da paz con Dios a través de Jesucristo. Gracias a Él, tenemos acceso a la gracia en la que permanecemos firmes y nos llenamos de esperanza en la gloria de Dios. No solo eso, también encontramos motivo de alegría en las dificultades, porque sabemos que nos enseñan a ser perseverantes y la perseverancia nos da un carácter probado, lo que fortalece nuestra esperanza. Esta esperanza no nos decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos en el momento preciso. Es muy raro que alguien esté dispuesto a morir por una persona justa, aunque quizás alguien lo haría por una persona buena. Pero Dios mostró su amor por nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo entregó su vida por nosotros. Si ya hemos sido justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados de la ira por medio de él. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios gracias a la muerte de su Hijo, así que, ahora que ya estamos reconciliados, con más razón seremos salvados por su vida. Además, nos llenamos de alegría en Dios por medio de Jesucristo, a través de quien hemos recibido la reconciliación. El pecado entró en el mundo por un solo hombre, y con el pecado llegó la muerte, la cual se extendió a todos porque todos pecaron. Antes de que existiera la ley, el pecado ya estaba presente, pero sin la ley no se tomaba en cuenta de la misma manera. Aún así, la muerte dominó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre quienes no cometieron la misma falta que Adán, quien simboliza al que habría de venir. Sin embargo, el regalo de Dios no es como la falta de Adán. Si por su error muchos murieron, con más razón la gracia de Dios y el don ofrecido por Jesucristo han abundado para muchos. La consecuencia del pecado de uno fue la condena, pero la gracia vino para traer justicia, aun después de muchas ofensas. Si por el error de uno la muerte reinó, con mayor razón aquellos que reciben la gracia y el don de la justicia vivirán reinando por medio de Jesucristo. Así como la falta de un solo hombre trajo condena para todos, también el acto de justicia de uno solo trajo justificación y vida para todos. De la misma manera, así como por la desobediencia de uno muchos fueron hechos pecadores, por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La ley fue dada para hacer evidente la gravedad del pecado, pero donde el pecado aumentó, la gracia sobreabundó. Así, de la misma manera en que el pecado reinó llevando a la muerte, ahora la gracia reina por medio de la justicia, concediendo vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 6. ¿Debemos seguir en el pecado para que la gracia sea mayor? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en él. ¿No saben que al ser bautizados en Cristo, también fuimos bautizados en su muerte? A través del bautismo, fuimos sepultados junto con él, para que, al igual que Cristo fue resucitado por el poder del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. Así como nos unimos a él en su muerte, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestra antigua naturaleza fue crucificada con él, para que el poder del pecado fuera destruido y ya no fuéramos esclavos de él. Porque quien ha muerto, ha sido liberado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que, habiendo resucitado, Él ya no vuelve a morir, pues la muerte no tiene poder sobre Él.
Cuando murió, lo hizo al pecado de una vez por todas, y ahora que vive, lo hace para Dios. De la misma manera, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio de Cristo. No permitan que el pecado gobierne en su cuerpo ni obedezcan sus deseos. No ofrezcan su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia, sino preséntense a Dios como personas que han pasado de la muerte a la vida y ofrezcan su cuerpo como instrumento de justicia. El pecado ya no tiene dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿debemos pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Por supuesto que no. ¿No saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, se vuelven esclavos de aquel a quien obedecen? Pueden ser esclavos del pecado, lo que lleva a la muerte, o de la obediencia, lo que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, aunque antes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón la enseñanza que recibieron y, al ser liberados del pecado, se han convertido en siervos de la justicia. Les hablo en términos humanos debido a la debilidad de su naturaleza. Así como antes ofrecían su cuerpo al pecado y a la maldad, ahora ofrézcanlo a la justicia para su santificación. Cuando eran esclavos del pecado, no estaban comprometidos con la justicia. ¿Y qué obtuvieron de esas acciones de las que ahora se avergüenzan? Solo muerte. Pero ahora, libres del pecado y entregados a Dios, su recompensa es la santificación y, al final, la vida eterna. Porque el resultado del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 7. Hermanos, ustedes que conocen la ley, saben que ésta tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Por ejemplo, una mujer casada está unida legalmente a su esposo mientras él vive, pero si él muere, ella queda libre de esa obligación. Si se une a otro hombre mientras su esposo aún vive, se considera adulterio, pero si su esposo muere, ella es libre para casarse con otro sin que sea adulterio. De la misma manera, nosotros hemos muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo, para estar unidos a aquel que resucitó, con el propósito de dar fruto para Dios. Antes, cuando vivíamos según nuestra naturaleza humana, los deseos pecaminosos, despertados por la ley, actuaban en nosotros y nos llevaban a la muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley, para servir en la nueva vida del Espíritu y no en la vieja manera de la letra. Entonces, ¿significa esto que la ley es pecado? Claro que no. Al contrario, la ley me hizo consciente del pecado. No hubiera sabido que codiciar es pecado si la ley no lo hubiera dicho. Pero el pecado, aprovechando el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Sin la ley, el pecado no tiene poder. En algún momento viví sin la ley, pero cuando llegó el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Descubrí que el mandamiento que debía traer vida, en realidad me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó de él para engañarme y destruirme. Así que la ley es santa, y sus mandamientos son justos y buenos. ¿Acaso lo bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado se mostró como lo que realmente es, llevándome a la muerte a través de lo bueno. Así quedó demostrado cuán terrible es el pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil y estoy inclinado al pecado. No entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Y si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Entonces, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, en mi naturaleza humana, no hay nada bueno. Tengo el deseo de hacer el bien, pero no la capacidad de hacerlo. No hago el bien que quiero, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que vive en mí. Así que encuentro esta realidad: cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. En lo más profundo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mí otra ley que lucha contra mi mente y me hace prisionero del pecado que habita en mí. ¡Qué persona tan desdichada soy! ¿Quién me librará de este cuerpo dominado por la muerte? Gracias a Dios que lo hace por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que, por un lado, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi naturaleza humana sigo inclinado a la ley del pecado. Capítulo 8. Ahora, no hay condenación para quienes están en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Él nos ha liberado del pecado y la muerte. Dios hizo lo que la ley, limitada por la debilidad humana, no podía lograr: envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la nuestra para vencer el pecado. De esta manera, el propósito de la ley se cumple en quienes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Los que se guían por los deseos de la carne se enfocan en lo terrenal, mientras que quienes siguen al Espíritu se ocupan de las cosas espirituales. La mentalidad carnal lleva a la muerte, pero la del Espíritu produce vida y paz. Quienes viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, aquellos en quienes habita el Espíritu de Dios ya no siguen ese camino.
Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sujeto a la muerte por el pecado, el Espíritu da vida por la justicia. Y si el mismo Espíritu que resucitó a Jesús habita en ustedes, también dará vida a sus cuerpos mortales. Por lo tanto, no estamos obligados a vivir según la carne. Si seguimos sus deseos, moriremos, pero si, por el Espíritu, renunciamos a ellos, viviremos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir con miedo, sino el espíritu de adopción, por el cual podemos llamar a Dios Padre. El Espíritu confirma en nuestro interior que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos junto con Cristo. Si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Las dificultades del presente no se comparan con la gloria que se revelará. Toda la creación espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Fue sometida a la vanidad con la esperanza de ser liberada de la corrupción para participar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación gime como en dolores de parto, y nosotros también gemimos en espera de la redención de nuestro cuerpo. Hemos sido salvados con esperanza, y esperamos con paciencia lo que aún no vemos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No siempre sabemos cómo orar, pero Él intercede por nosotros con gemidos profundos. Dios, que conoce los corazones, entiende la intención del Espíritu, pues intercede según su voluntad. Todo contribuye al bien de quienes aman a Dios y han sido llamados según su propósito. A quienes conoció de antemano, los destinó a ser semejantes a su Hijo, el mayor entre muchos hermanos. A quienes destinó, también los llamó, a quienes llamó, los justificó, y a quienes justificó, los glorificó. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Si entregó a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también todo lo demás? Nadie puede acusar a los elegidos de Dios, porque Él es quien justifica. Nadie puede condenarnos, porque Cristo murió, resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Nada puede separarnos del amor de Cristo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la escasez, ni el peligro. Como está escrito, somos como ovejas destinadas al sacrificio. Pero en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que se ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 9. Hablo con sinceridad en Cristo, no miento. Mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me confirma que siento una profunda tristeza y un dolor constante en mi corazón. Desearía incluso ser apartado de Cristo si eso beneficiara a mis hermanos, mi pueblo según la carne. Ellos son los israelitas, a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto y las promesas. De ellos descienden los patriarcas, y de su linaje proviene Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los nacidos en Israel forman parte de Israel. Tampoco todos los descendientes de Abraham son considerados sus hijos, sino que en Isaac fue establecida la descendencia prometida. Es decir, no son los hijos según la carne quienes son reconocidos como hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. La promesa fue que Sara tendría un hijo en el tiempo señalado. Y esto no se limitó a ella, pues también ocurrió con Rebeca cuando concibió de Isaac. Antes de que sus hijos nacieran o hubieran hecho bien o mal, Dios determinó su propósito según su elección, no por obras humanas, sino por aquel que llama. A Rebeca se le dijo que el mayor serviría al menor, y así quedó escrito: a Jacob amé, pero a Esaú rechacé. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Él le dijo a Moisés que tendrá misericordia de quien él quiera y se compadecerá de quien él decida. Por lo tanto, no depende del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La Escritura también dice al faraón que Dios lo levantó para mostrar su poder y que su nombre fuera proclamado en toda la tierra. Así, Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Alguien podría preguntar, ¿por qué Dios nos culpa si nadie puede resistir su voluntad? Pero, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Acaso lo creado puede reclamarle a su Creador por la forma en que fue hecho? El alfarero tiene poder sobre la arcilla para hacer con la misma masa un objeto de honor y otro de uso común. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y su poder, ha soportado con paciencia a quienes están destinados a la destrucción? ¿Y si lo ha hecho para manifestar su gloria sobre aquellos a quienes ha preparado para recibir misericordia, es decir, a nosotros, tanto de entre los judíos como de entre los gentiles? En el libro de Oseas, Dios declara que llamará a su pueblo a quienes antes no lo eran, y amada a la que no era amada.
También dice que en el lugar donde se les dijo ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, anuncia que aunque el número de los hijos de Israel sea incontable, solo un remanente será salvo, pues el Señor ejecutará su palabra con rapidez y firmeza. Y si Dios no hubiera dejado descendencia, Israel habría terminado como Sodoma y Gomorra. ¿Qué podemos decir, entonces? Que los gentiles, aunque no buscaban la justicia, la alcanzaron por medio de la fe. En cambio, Israel, que perseguía la justicia a través de la ley, no la logró. ¿Por qué? Porque intentaron obtenerla por obras y no por fe. Tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, he puesto en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, pero quien crea en él no será avergonzado. Capítulo 10. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que alcancen la salvación. Doy testimonio de que tienen un gran fervor por Dios, pero carecen de un conocimiento pleno. Al no comprender la justicia de Dios y tratar de establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia divina. Cristo es el cumplimiento de la ley, trayendo justicia a quienes creen en él. Moisés escribió que quien siga la ley vivirá por ella, pero la justicia que proviene de la fe dice, no te preguntes quién subirá al cielo, como si fuera necesario traer a Cristo, ni quién bajará al abismo, como si fuera necesario hacerle resucitar. Más bien, la palabra está cerca, en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que proclamamos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. La fe en el corazón conduce a la justicia, y la confesión con la boca lleva a la salvación. La Escritura afirma que quien confía en Él no será avergonzado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es generoso con todos los que le invocan. Quien clame a su nombre será salvo. Pero, ¿cómo podrán invocarle si no han creído en Él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado el Evangelio, pues Isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Por eso, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no han oído? Por supuesto que sí. Su voz ha resonado en toda la tierra, sus palabras han llegado a los confines del mundo. ¿No entendió Israel? Moisés ya había advertido que Dios provocaría celos en ellos usando a un pueblo ajeno y los haría enojar con una nación sin entendimiento. Isaías incluso se atrevió a decir, me encontraron los que no me buscaban, me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Pero sobre Israel, Dios declara, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Capítulo 11. El apóstol Pablo plantea una pregunta crucial, ¿ha rechazado Dios a su pueblo, Israel? Él responde con un enfático, de ninguna manera. Pablo, como israelita descendiente de Abraham, es prueba de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Pablo recuerda la historia del profeta Elías, quien se sintió solo y rechazado, pero Dios le reveló que aún había un remanente fiel. De la misma manera, en el tiempo de Pablo, existe un remanente de Israel elegido por la gracia de Dios. Esta elección no se basa en las obras, sino en la gracia divina. Pablo explica que la mayoría de Israel no alcanzó la salvación que buscaba, pero los elegidos sí. El resto fue endurecido, como está escrito en las Escrituras. Sin embargo, este endurecimiento no es definitivo. La transgresión de Israel ha abierto la puerta a la salvación para los gentiles, provocando celos en Israel. Si la transgresión de Israel trajo riqueza al mundo, cuanto más traerá su restauración completa. Pablo, como apóstol de los gentiles, enfatiza que su ministerio tiene como objetivo provocar celos en sus compatriotas israelitas y así salvar a algunos de ellos. La exclusión de Israel ha resultado en la reconciliación del mundo, su readmisión será como vida de entre los muertos. Pablo utiliza la metáfora del olivo para ilustrar la relación entre Israel y los gentiles. Israel es el olivo original, y los gentiles son ramas silvestres injertadas. Algunas ramas naturales, israelitas, fueron desgajadas por su incredulidad, y los gentiles fueron injertados por su fe. Pablo advierte a los gentiles que no se jacten de su posición, ya que su permanencia depende de la bondad de Dios. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco perdonará a los gentiles si se apartan de su bondad. Pablo revela un misterio, el endurecimiento de Israel es parcial y temporal hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Entonces, todo Israel será salvo, como está escrito. Pablo concluye con una doxología, alabando la profundidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Sus juicios son incomprensibles y sus caminos inescrutables.
Todo proviene de Dios, existe por medio de Él y es para su gloria por siempre. Capítulo 12. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual considera su verdadero acto de adoración. Los insta a no conformarse a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de su mente, para discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pablo advierte contra el orgullo, animando a cada persona a tener un concepto sobrio de sí misma, según la medida de fe que Dios le ha dado. Utiliza la analogía del cuerpo humano, con sus muchos miembros que cumplen diferentes funciones, para ilustrar la unidad y diversidad del cuerpo de Cristo. Explica que cada creyente tiene dones diferentes, concedidos por la gracia de Dios, y deben usarlos para servir a los demás. Los dones incluyen la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la generosidad, el liderazgo y la misericordia. Pablo enfatiza la importancia del amor sincero, el aborrecimiento del mal y la adhesión al bien. Insta a los creyentes a amarse fraternalmente, a honrarse mutuamente, a ser diligentes en el servicio al Señor, a ser gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación y constantes en la oración. También los anima a compartir con los necesitados, a practicar la hospitalidad, a bendecir a quienes los persiguen, a gozarse con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Pablo los exhorta a tener unidad de pensamiento, a no ser arrogantes, a asociarse con los humildes y a no confiar en su propia sabiduría. Los insta a no devolver mal por mal, a buscar el bien delante de todos, a vivir en paz con todos en la medida de lo posible y a no buscar venganza, sino a dejarla en manos de Dios. Concluye animando a los creyentes a vencer el mal con el bien, siguiendo el ejemplo de Jesús. Capítulo 13. El apóstol Pablo exhorta a todos a someterse a las autoridades gubernamentales, ya que toda autoridad proviene de Dios. Por lo tanto, quien se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios y recibirá la debida consecuencia. Pablo explica que los gobernantes no son motivo de temor para quienes hacen el bien, sino para quienes hacen el mal. Alienta a hacer el bien para recibir la aprobación de la autoridad, ya que ésta es un servidor de Dios para el bien del ciudadano. Sin embargo, advierte que quienes hacen el mal deben temer, ya que la autoridad tiene el poder de castigar. Por lo tanto, es necesario someterse a la autoridad no solo por temor al castigo, sino también por motivos de conciencia. Pablo menciona el pago de impuestos como una obligación, ya que los gobernantes son ministros de Dios que se dedican a esta tarea. Pablo insta a pagar a cada uno lo que se le debe, impuestos, tributos, respeto y honra. Pero sobre todo, enfatiza la importancia de no tener deudas pendientes, excepto la deuda del amor mutuo, ya que el amor al prójimo cumple la ley. Pablo resume los mandamientos en el principio de amar al prójimo como a uno mismo. El amor no perjudica al prójimo, por lo que el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo exhorta a los creyentes a ser conscientes del tiempo en que viven, ya que la salvación está más cerca que cuando comenzaron a creer. Los anima a despertar del sueño espiritual, a abandonar las obras de la oscuridad y a revestirse de las armas de la luz. Pablo insta a vivir de manera honorable, como a plena luz del día, evitando los excesos, la inmoralidad y las contiendas. Los anima a revestirse del Señor Jesucristo y a no satisfacer los deseos de la carne. Capítulo 14. El apóstol Pablo exhorta a recibir con amabilidad a quienes son débiles en la fe, sin entrar en discusiones sobre opiniones. Explica que algunos creen que pueden comer de todo, mientras que otros, más débiles en la fe, solo comen verduras. Pablo insta a quienes tienen una fe más fuerte a no despreciar a los débiles y a los débiles a no juzgar a los fuertes, ya que Dios los ha aceptado a ambos. Recuerda que cada persona es responsable ante su propio Señor, quien tiene el poder de sostenerla. Pablo aborda la cuestión de la observancia de ciertos días, señalando que algunos consideran un día más importante que otro, mientras que otros consideran todos los días iguales. Cada persona debe estar plenamente convencida de lo que cree. Pablo enfatiza que todo lo que se hace, ya sea comer o abstenerse de comer, debe hacerse para honrar al Señor, dando gracias a Dios en todo momento. Recuerda que la vida y la muerte de cada creyente pertenecen al Señor, ya que Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Pablo advierte contra el juicio y el desprecio hacia los hermanos, recordando que todos comparecerán ante el tribunal de Dios y rendirán cuentas de sus actos. Por lo tanto, insta a evitar poner tropiezos o dificultades en el camino de los demás. Pablo afirma que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien considera algo impuro, entonces para esa persona lo es. Advierte que si la comida causa tristeza a un hermano, se está actuando en contra del amor. Por lo tanto, alienta a no permitir que lo que se considera bueno sea motivo de crítica. Pablo recuerda que el reino de Dios no se trata de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quien sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y es aprobado por los demás. Pablo insta a buscar la paz y la edificación mutua, evitando destruir la obra de Dios por cuestiones de comida.
Aunque todas las cosas son puras, es malo causar tropiezo a otros por lo que se come. Pablo concluye que es mejor abstenerse de ciertas cosas si pueden causar tropiezo a un hermano. La fe personal debe mantenerse delante de Dios, y quien no se condena a sí mismo por lo que aprueba es dichoso. Sin embargo, quien duda y come, se condena, porque no actúa por fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Capítulo 15. Pablo exhorta a los creyentes más fuertes a llevar las cargas de los débiles y a no buscar su propio agrado. Los anima a agradar a su prójimo para su bien y edificación, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien no se agradó a sí mismo, sino que asumió las afrentas de otros. Pablo recuerda que las Escrituras fueron escritas para enseñar, dar esperanza y ánimo a través de la perseverancia. Pide a Dios que conceda unidad de pensamiento entre los creyentes, para que juntos glorifiquen a Dios. Pablo insta a recibir a los demás como Cristo los recibió, para la gloria de Dios. Explica que Cristo vino para confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito en las Escrituras. Pablo expresa su confianza en la bondad y conocimiento de los creyentes, capaces de aconsejarse mutuamente. Sin embargo, con valentía, les recuerda ciertos asuntos, gracias a la gracia que Dios le ha dado para servir a los gentiles. Pablo se gloría en Cristo por lo que ha hecho a través de él para la obediencia de los gentiles, mediante palabras, obras, señales y prodigios, y el poder del Espíritu. Ha proclamado el Evangelio donde Cristo no era conocido, siguiendo las Escrituras. Pablo explica que su deseo de visitar a los creyentes se ha visto frustrado, pero ahora, sin más campo de trabajo en esas regiones, espera viajar a España y verlos en el camino. Antes de su viaje a España, Pablo tiene la intención de ir a Jerusalén para servir a los santos allí. Menciona que las iglesias de Macedonia y Acaya han contribuido con una ofrenda para los pobres de Jerusalén, reconociendo su deuda con ellos por compartir bienes espirituales. Pablo planea visitar a los creyentes en su camino a España, confiando en que llegará con la plenitud de la bendición de Cristo. Pablo pide a los creyentes que oren fervientemente por él, para que sea librado de los incrédulos en Judea, para que su servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que pueda visitarlos con alegría y descanso. Pablo concluye deseando que el Dios de paz esté con todos los creyentes. Capítulo 16. Pablo presenta a Febe, una sierva de la iglesia, recomendándola para que sea recibida con honra y asistida en sus necesidades, ya que ha sido de gran ayuda para muchos, incluyendo al propio Pablo. Envía saludos a Priscila y Aquila, colaboradores cercanos que arriesgaron sus vidas por él, y a la iglesia que se reúne en su casa. También saluda a otros creyentes como Epeneto, María, Andrónico y Junias, Amplias, Urbano y Estaquis, Apeles, los de la casa de Aristóbulo, Herodión, los de la casa de Narciso, Trifena y Trifosa, Pérsida, Rufo y su madre, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermés, Filólogo y Julia, Nereo y su hermana, Olimpas y todos los santos que están con ellos. Pablo insta a saludarse mutuamente con un beso santo y transmite los saludos de todas las iglesias de Cristo. Advierte sobre aquellos que causan divisiones y tropiezos, alejándose de la sana doctrina, y pide a los creyentes que se aparten de ellos. Explica que estas personas no sirven a Cristo, sino a sus propios intereses, engañando con palabras suaves a los ingenuos. Pablo se alegra de la obediencia de los creyentes, pero los anima a ser sabios para el bien e inocentes para el mal. Confía en que el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo sus pies. Timoteo, Lucio, Jasón y Sosípater envían saludos, al igual que Tercio, quien escribió la carta, Gallo, Erasto y Cuarto. Pablo concluye con una doxología, alabando a Dios por su poder para fortalecer a los creyentes mediante el Evangelio de Jesucristo, el misterio revelado a todas las naciones para la obediencia de la fe, y al único Dios sabio, a quien sea la gloria por siempre.